Quiero enseñarle hoy un principio poderoso que a mí me ha funcionado desde que yo me convertí. Este principio poderoso quiero llevarlo a donde primero se origina el poder y la autoridad que nosotros aquí en la tierra tenemos. El poder y la autoridad que tenemos nosotros aquí en la tierra como hijo de Dios es parte de tu victoria que ya Cristo en la cruz la adquirió para que tú la tengas. Nosotros somos victoriosos aquí en la tierra, por eso como hijo de Dios ya nosotros no vivimos la vida que vivíamos antes. Ya la experiencia que teníamos antes ya no la vivimos, y si tenemos una experiencia similar a la del pasado, ya nosotros tenemos claro de quiénes nosotros somos como hijo y que Dios está conmigo. Dile que está a tu lado, Dios está conmigo. Entonces nosotros como hijo de Dios tenemos que tener lo que yo le voy a traer en revelación, que me ha funcionado por estos 20 años, es el poder y la autoridad que tú tienes como hijo de Dios, no solamente como un creyente o no solamente como un cristiano, sino como un hijo de Dios. Digan conmigo, soy cristiano porque soy un hijo de Dios. Entonces la palabra cristiano es un término que se usa para describir a una persona que tiene fe y camina con Cristo, que tiene fe y camina con Cristo. Pero yo creo que la revelación más poderosa que puede llegar a nuestro corazón es la revelación de que somos hijos de Dios. Cuando tú caminas en esta revelación de que tú eres un hijo de Dios, ya tú no te sientes huérfano en tu diario caminar en la vida. Te sientes y sabes de que Dios es tu Padre, y que como padre, Él toma toda la responsabilidad y acciona aquí en la tierra a favor tuyo. Un padre aquí en la tierra, un padre provee, un padre ama, un padre cuida, un padre guía, un padre corrige, un padre enseña. Entendiéndose esto, ¿cuántos padres tenemos aquí en esta casa? ¿Cuántos se identifica con esta característica como padre? Cuando miras a Dios, lo puedes ver en ese contexto, pero míralo a un nivel mayor. ¿Por qué? Porque es el creador de los cielos y la tierra. Significando que si un padre, dice la Escritura, que si un padre aquí en la tierra le da de proveer a los niños, en lo físico, un padre le da regalo y le da de provisión a los niños, imagínate el Padre Celestial, creador de los cielos y la tierra, todopoderoso, que no proveerá para tu vida. ¿Cómo no te va a proteger un Dios sobrenatural? ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, entendiendo esto, cuando tienes la revelación y esta perspectiva de que eres un hijo de Dios, quiero llevarle al origen de cuando Dios creó la humanidad, Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, y quiero que tomes esta palabra personal, porque vas a poder, yo te voy a enseñar como padre de esta casa, les voy a enseñar de cómo por tantos años yo he podido caminar victoriosamente y he podido ver la victoria de Dios realizarse en mi vida, de modo que yo puedo dar testimonio de que soy hijo de Dios. Hubieron tiempos en mi vida donde yo me sentía, yo decía, espérate, en mi proceso, donde mi fruto no apuntaba al Dios que yo clamaba o decir que era mi Dios. Es decir, me explico. Cuando nosotros no damos fruto o buen fruto aquí en la tierra, significa que no somos un buen ejemplo aquí en la tierra. No apuntamos a Dios. Cuando está pasando por crisis difícil, de hecho, cuando usted lee el libro de Job, sus amigos lo malinterpretaron. No entendían, ni el mismo Job sabía qué era lo que estaba sucediendo, sino que lo malinterpretaron o lo pusieron como que él era un hombre pecador, que todo lo que vino sobre su vida era por la vida de pecado, cuando no era así. Es simplemente una situación entre Dios y Satanás, donde él fue en el momento el instrumento escogido en el momento para probar lo que es la fidelidad y la lealtad de él a Dios. Al final del libro de Job vemos que todo fue restituido y que se le fue multiplicado 100 veces o 10 veces más. Amén. Así que toda situación que tú vivas, todo proceso que tú vives aquí en la tierra, acuérdate que tú eres un hijo de Dios y lo que Dios está permitiendo que suceda en el momento no es eterno. Dile que está a tu lado, esto no es eterno. Lo que Dios permite en tu vida que no es favorable, no es eterno. Ahora, lo que es favorable, Él promete de que llega hasta la 10ª generación, que son las bendiciones de Dios, que es sobre tu vida, sobre tus hijos, dice hasta la 10ª generación. Así que quiero llevarlo a Génesis capítulo 1, versículo 27, dice lo siguiente, y me gustaría que te identifiques con esta palabra. Y esto es lo que dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Así los creó Dios, a la imagen y lo creó, a la imagen y semejanza de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios.
Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llena la tierra. Esto es Dios, cuando crea la humanidad, le da instrucciones específicas. Y una de ellas es, sean fructíferos y multiplicados. Después le dice, versículo 28, le dice, llena la tierra. Y cuando llene la tierra, aquí le da una instrucción específica a la humanidad. Y son estas dos: sojuzgad y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueve sobre la tierra. Este es el principio de cuando Dios creó al hombre. Cuando Dios creó al hombre le dice, sea fructífero y multiplíquense. Pero ya cuando ustedes se multipliquen, hay una asignación que Dios le da a la humanidad, y es esto: sojuzgad la tierra, y número 2, señoread sobre ella. Señoread sobre ella. Por eso yo quiero encaminarte entonces, en el libro de Génesis, esto que Dios revela, Dios lo revela antes de crear al hombre. Cuando Dios crea al hombre, lo crea con estas características en específica. Como hijo de Dios, el ser humano tiene una capacidad y habilidad de sojuzgar y de enseñorearse de la tierra, porque así se lo dio Dios. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo sucede esto? Es muy importante que usted lo tenga claro. ¿Cómo sucede esto? Lo puede anotar. ¿Cómo yo puedo aquí en la tierra? ¿Cómo usted tiene control? Sencillo, mire, se lo pongo de esta manera. En su casa, ¿cómo ustedes ejercen autoridad? ¿Cómo puede usted administrar sus finanzas, su vida, todo su ser? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo? Con sus palabras, con sus acciones aquí en la tierra. Sus palabras y sus acciones tienen un gran poder para traer cambios aquí en la tierra. Así lo diseñó Dios. Por eso Dios lo creó a su imagen y semejanza, de modo que nosotros aquí en la tierra podemos hablar, podemos influenciar, así mismo como Dios está haciendo en este momento. Dios está ministrando mucho, y Dios va a ministrar muchos corazones con esta palabra que es realizada, o esta palabra que es desatada en sus corazones. Una de las maneras que nosotros aquí en la tierra podemos subjuzgar, que nosotros podemos enseñorearnos de lo que es de nosotros, es a través de nuestras bocas, a través de lo que nosotros decimos, número 1, y número 2, a través de nuestras acciones. A través de nuestras acciones. Ahora noten este versículo 28, que Dios le da instrucciones de subjuzgar la tierra, número 1, y número 2, enseñoréate de ella. Pero de aquí en adelante note la palabra en. Note la palabra en. ¿Por qué? Porque para uno subjuzgar a través de nuestras palabras, en los peces, en los animales. Yo tengo 2 perritos muy bonitos, Milo y Bella. ¿Cuánto conocen a Milo y Bella? Son espectaculares, son 2 puros con mezcla de bichón. Es impresionante de cuando yo hablo, ellos obedecen. Yo hablo, ellos obedecen. ¿Pero por qué? Versículo 28 se cumple en la vida de ellos o aquí en la tierra. Yo hablo y mis palabras llegan a lo más profundo de su corazón, y ellos tienen que obedecerme. Yo hablo y ellos me obedecen. Así son los perros. ¿Cuántos tienen perros en su casa? Yo hablo y ellos me obedecen. ¿Cuántos de ustedes, los perros de ustedes, yo sé que hay perros que no le obedecen a nadie? Pero ¿cuántos de ustedes tienen? Efraín, ayúdame aquí. ¿Cuántos de ustedes tienen perros que lo obedecen? ¿Cuántos de ustedes tienen perros que no le obedecen? Es el poder que nosotros tenemos. Versículo 28 dice que este poder que Dios nos ha dado puede llegar en el pez, en el mar, en las aves, digan conmigo, en las aves de los cielos. Continúa y dice, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero note esa palabra en. Esa palabra, I'm good. Esa palabra en significa que cuando nosotros vamos a ejercer poder y autoridad aquí en la tierra, cuando nosotros lo vamos a hacer y lo hacemos con palabra, nuestras palabras tienen un gran poder. Let me get a mic. Regular mic. Let me get a mic. Cuando nosotros hablamos y nuestra palabra llega al corazón, cuando nosotros, atención aquí, cuando nosotros hablamos, las palabras tienen mucho poder. Así Dios creó el cielo y la tierra. Así Dios creó todo. Cuando Dios creó todo, Dios lo creó de manera que Él habla y todo en la tierra obedece. Así lo diseñó Dios. Dios habla,
Asimismo Dios hizo los cielos y la tierra. Cuando Dios dijo, hágase la luz, todo el ámbito físico obedeció a la palabra que Dios lanzó y así todo fue creado por la palabra de Dios. El diseño de Dios es Dios en su poder creó todo con su palabra. Nosotros como hijo de Dios, en el Génesis muestra, Dios nos revela de que nosotros tenemos el poder para hablar aquí en la tierra y traer cambios en la tierra. Ahora, cuando Adán y Eva pecan y caen y son separados de la gloria de Dios por el pecado, ellos pierden cierto nivel de poder y autoridad. Antes de ello caer, aquí Dios revela el poder y la autoridad que tenemos nosotros para traer cambios aquí en la tierra. Cuando ellos caen en el pecado, en acuerdo con Satanás, pierden ese nivel de autoridad. Ahora Dios tiene que regresar la autoridad a la humanidad. Dios tiene que entonces tomar a sus hijos, a su creación, y regresarlo otra vez a la posición de poder y autoridad que tenemos nosotros aquí en la tierra para traer cambios de acuerdo al plan de Dios en su vida. ¿Cuánto me están entendiendo? Ahora quiero llevarlo a Mateo capítulo 16 para que pueda entender cómo es que entonces Dios nos reposiciona para que los perros de la casa no obedezcan. ¿Cómo es que Dios nos reposiciona aquí en la tierra como hijos de Dios para nosotros entonces vivir la vida victoriosa? Quiero añadirle un poquito más. Esta vida victoriosa que Dios nos promete como cristianos, ¿cuánto ustedes esperan esa vida victoriosa en toda área, todo aspecto de nuestra vida? Número 1, necesita fe. Fe, créele a Dios. Pero número 2, Dios espera que nosotros como hijos aquí en la tierra, nosotros tomemos la responsabilidad, el poder y la autoridad que se nos ha sido regresado, que aquí en la tierra nosotros entremos en acuerdo con Dios y hagamos aquí en la tierra, que nosotros podamos producir. ¿Cuántos empresarios tenemos aquí en la casa? ¿Verdad? Nosotros dependemos en el poder sobrenatural, así mismo como empresario que tenemos en la casa. Cuando usted es un hijo de Dios, usted depende de todo lo que Dios tiene para proveer a su vida, todo lo que Dios tiene para darle. Nosotros para ver cambios, para ver los milagros sobrenaturales, lo que necesitamos ver es el poder de Dios desatarse desde el ámbito invisible al ámbito físico. Eso es un milagro. Anote lo que es un milagro. Un milagro es una intervención de Dios que trae poder desde el ámbito invisible para traer cambio en lo físico. Entonces, si yo quiero cambio en lo físico, si usted quiere cambio, si usted quiere milagros en su vida, anhele, pida y espere una intervención sobrenatural de un ámbito invisible que entre al ámbito físico y cambie las leyes físicas y cambie y desate entonces milagros sobrenaturales de lo físico. Así funciona. ¿Cuánto ustedes esperan un milagro aquí en la tierra? Pues le explico, les repito otra vez. Los milagros de Dios suceden desde la presencia de Dios, desde un ámbito invisible, rompe y entra al ámbito físico para traer cambios. Así suceden, así que Dios trae cambios a su vida. Pero quiero que usted entienda, de acuerdo a lo que vamos a leer, el nivel de autoridad y poder que se nos es desatado para que aquí en la tierra nosotros podamos ejercerlo. Versículo 13, Mateo, capítulo 16, versículo 13, dice lo siguiente. Versículo 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo de Dios o el Hijo de los hombres? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo de los hombres o del hombre? Refiriéndose, donde dice Hijo del hombre se refiere a Jesús. Y Jesús le está preguntando a ellos, en otras palabras, ¿quién dice la gente que soy yo? Esa es la pregunta que Jesús le dice. ¿Quién dice la gente que soy yo? Versículo 14 dice, ellos le dijeron, uno le dice, es Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres el Elías. Otros dicen que eres Jeremías. O algunos dicen que eres profeta. Versículo 15 dice, y él les dice esto a ellos. Él le dice esto a tus discípulos. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Versículo 16 dice. Versículo 16 respondiendo, Simón Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la revelación que Pedro le dice en el momento, le dice, Jesús le pregunta, ¿y ustedes quién creen que yo soy? Y Pedro es el atrevido que le dice en el momento, tú eres el Cristo,
tú eres el Hijo del Dios viviente. Versículo 13 dice que entonces Jesús le responde y le dice, bienaventurado Pedro. Esta palabra bienaventurado significa bendecido eres Pedro. En otra palabra, empoderado a prosperar tú eres de acuerdo a lo que dice la palabra. Versículo 13 dice que Simón Pedro le dice, hijo de Jonás. La revelación que tú adquieres, en versículo 17 dice, porque no te lo ha revelado carne ni sangre. Versículo 15 que Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y 17 dice que entonces le respondió Jesús y le dice, eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque esto que tú has declarado no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, quiero darle un poquito de entendimiento, y es este, lo puede ir notando. Quiero darle unos puntos que tengo aquí que Dios me dio en lo que estuve preparando esta prédica. Y es que no solamente del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Anota esto, todo lo que sale de Dios es sobrenatural. Todo lo que sale del Dios viviente es sobrenatural. Todo lo que revela Él, todo lo que procede de Él para nosotros es sobrenatural. Todo lo que sale de la boca de Dios, anota esto, la palabra de Dios cuando sale y llega a tu corazón, es Dios mismo, esa palabra es Dios mismo. Por eso cuando llega a tu corazón te transforma, te toca la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dándote revelación. Ahora, quiero darle la diferencia entre revelación y adquirir información. No es lo mismo. Dale un codazo que está a tu lado, dile, no es lo mismo. Busca revelación. No solamente información. ¿Por qué? Porque la información puede venir de carne y sangre. Viene de carne y sangre, yo lo recibo, lo adquiero como información. No trae cambio. Información no trae cambio. Por eso cuando tú lees la Biblia y la estás leyendo simplemente para adquirir información, no va a traer cambio. A menos que tú quieras tomar la palabra y decir, Señor, revélamela para yo aplicarla en mi vida. Ya viene por revelación. Porque la revelación es lo que te habilita basado a lo que Dios te está dando en el momento. Te lo explico más lento. Revelación es lo que procede de Dios y es el pensamiento que viene fresco de Dios a tu corazón. Por eso cuando viene una revelación, tú dices, oh, me hace sentido esto. Y viene directamente del corazón de Dios y viene como una palabra rema. Digan conmigo, rema. Rema es esta palabra fresca que Dios quiere poner en tu espíritu, porque cuando llega viene para transformarte, te transforma tu manera de ver la vida, te lo revela como Dios quiere darte la revelación, te transforma y no solamente esto, tiene la fe para que tú la creas y tiene el poder también para habilitarte para tú caminarla. Eso es cuando tú recibes revelación. Siempre que viene revelación, busca siempre revelación de parte de Dios. No solamente venga buscando entendimiento y conocimiento, sino busca revelación, porque esa palabra es como una semilla que entra a lo más profundo de tu corazón para traer cambios. Por eso la palabra de Dios la leemos. Quiero dar un punto más, anote esto. La revelación de Dios es depositada en tu espíritu. Y son los mismos pensamientos de Dios, como Él ve la vida, es depositada en ti, para que entonces tú veas la vida en el momento como Dios te la está revelando. Eso te ayuda a tener fe, no importa lo que tú estás pasando, porque Dios te está ayudando a ver tu circunstancia como Él la ve. Tú sabes cómo Dios ve tus problemas. Para Él eso es momentáneo. Eso es algo temporero, lo ve muy mínimo. Porque Él está por encima de todo. Lo único que Dios necesita para traer cambio en tu vida es desatar una palabra, y esa palabra causa cambio. ¿Qué necesitas? ¿Un milagro financiero? Lo único que Dios diga es, haga finanzas, y aparece finanzas en tu vida. ¿Qué necesitas? ¿Un milagro financiero? Lo único que Dios tiene que desatar en tu espíritu es una revelación de algo que puedes producir o una idea creativa para empezar un negocio. Y ahí empieza un cambio, una transformación en tu finanza. No solamente Dios provee, pero pone en tu espíritu una revelación de una idea creativa que ha llegado a tu espíritu, y cuando tú la pones en práctica, ahí es donde vas a ver el rompimiento, el avance en el área financiero. Otra cosa que Dios provee en el área, cuando Dios quiere traer cambios en tu vida financiero, es la sabiduría para saber administrarla o aplicar lo que Él te revela en el momento de cómo manejar la crisis en el momento.
Tenemos empresario aquí. ¿A cuánto de ustedes le ha llegado una idea creativa que cuando la activó ha hecho un boom? Le voy a dar a la iglesia como ejemplo. El año pasado Dios nos trajo en revelación estos retiros. Es parte de nuestra visión. Antes estos retiros lo hacíamos por Zoom. Pero aunque no teníamos local, Dios nos instruyó, nos dio la revelación del qué hacer con el pueblo que le pertenece a Él. Nosotros entonces empezamos a hacer estos retiros el año pasado. ¿Cuántos de ustedes ya han pasado por este retiro? Levante su mano. Mire esto, déjenlo levantado. Mire esto, mire esto. Son la misma gente comprometida que hoy en día sirven al Señor, comprometidos, fieles y leales al Señor. ¿Cuándo dicen amén a eso? ¿Por qué? Porque Dios nos dio a nosotros la idea creativa de empezar estos retiros. Teníamos experiencia y nosotros lo activamos. Y como nosotros entonces pusimos en práctica lo revelado, hoy en día vemos el resultado. ¿Por qué? Alguien dígame por qué. Porque Dios respalda lo que te revela. My God. Dios tiene las soluciones. Aquí donde viene palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría puede venir a través del Espíritu de Dios a ti, para ti. Puede venir a través de una palabra, a través de un ministro como yo, que le desata una palabra de sabiduría en su vida. Cuando tú la pones en acción, es aquí donde ocurren los milagros. Dios respalda lo que te promete, así que no te olvides lo que Dios te ha prometido. No te olvides de que Él es tu papá y que Él es Dios todopoderoso para cumplir lo que te ha prometido. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, Dios me ha hablado al Espíritu? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo he visto sueños extraordinarios de mí y de mi familia? Eso es Dios hablándote en el Espíritu de lo que Él va a hacer. Eso es revelación y te motiva, te activa. Porque esa misma palabra te acciona a caminar en acuerdo con la revelación. Dile que está a tu lado, camina en acuerdo con lo revelado. Porque eso es fe. La fe no solamente creer, es caminar en acuerdo con lo que tú crees. Tiene que verse. Por eso que Dios espera que nosotros, asimismo Dios esperó que Pedro se saliera de la barca y Dios se encargó de desatar y asegurarse que el agua pueda sostener a Pedro. Así Dios lo hizo. Jesús le dijo a Pedro, ven. Y cuando Pedro decidió, dile que está a tu lado, decídete salir de la barca. Cuando Pedro decidió salirse de la barca, él pudo tener la experiencia con el encuentro sobrenatural, con el poder de Dios que vino desde lo invisible. Cristo se aseguró que lo físico y lo visible sujete a Pedro en el momento. Por esta razón, los revelados siempre buscan, el que camina siempre con Dios, siempre está con grandes expectativas de lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer en mañana. Eres un hijo de Dios y no caminas con Dios, siempre vas a estar con unas expectativas, pero no son expectativas llenas de fe porque no estás en acción. Cuando caminas con Dios, tendrás la oportunidad de que Dios en todo tiempo puede hablarte. Cuando Dios te habla, es para que esa palabra llegue a tu espíritu y cause una transformación. Que esa palabra te impacte y cuando llega, no es información. Dile que está a tu lado, eso no es información de que estoy hablando. Información es cuando tú lees la Biblia para simplemente cumplir, porque estamos en ayuno, ¿verdad? Pero cuando tú tienes revelación, cuando llega a ti, Dios te da esta palabra, es para transformarte a ti, no solamente a ti, pero también el ámbito alrededor de ti. ¿Por qué? Porque tú accionas en esa palabra, my God. Circunstancias alrededor de ti no van a cambiar hasta que tú no te pongas en acción. Hasta que tú no acciones como un hijo de Dios con poder y autoridad, hay cosas en la vida que no van a cambiar. Como hijo de Dios, tienes poder y autoridad aquí en la tierra. Y yo te voy a enseñar bíblicamente cómo a partir de hoy tú vas a caminar en el poder y la autoridad que Dios te ha dado como hijo de Dios. Muéstrame gente que no revela, no dan testimonio, no apuntan a un Dios proveedor, un Dios sanador, un Dios que restaura matrimonio. Te puedo decir, esa persona es cristiano, pero no está ejerciendo su poder y autoridad aquí en la tierra. No lo está ejerciendo. Satanás no quiere que tú sepas eso. Satanás no quiere que lo sepa. Ahora vea esto. En el momento que Pedro le cae los 20 pesos, la revelación del cielo, anote esto. De parte de Dios vienen riquezas espirituales y no le estoy hablando solamente de finanzas. De parte de Dios viene todo lo que tú necesitas en el momento, sabiduría. No es finanzas, pero muchas veces la sabiduría, de hecho, la palabra de Dios dice que la sabiduría vale más que diamante, que oro y todo esto.
¿Por qué? Porque la sabiduría es aplicar aquello que vale. ¿Qué vale tener dinero y no saber cómo aplicarla? ¿Qué vale tener dinero y no saber cómo administrarla? Triste tener un matrimonio y no saber cómo administrar tu casa. ¿Me están entendiendo? Dios siempre quiere que tú tengas sabiduría. Esa sabiduría la vas a adquirir de su origen, que es Dios sabio. En comunión con Dios te garantizo que vas a tener conocimiento y entendimiento revelado en el momento para traer cambios en tu vida. Así que dale un codazo que está a tu lado y dile: prepárate. Vamos al versículo 15. ¿Quién dice que yo soy? Respondió Pedro y le dijo: tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. Anota esto, quiero darle 2 puntos de este versículo. Versículo 16. Dice, respondió Pedro y le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. 2 puntos quiero darle acerca de esto. Cristo significa, anótalo. No todo el mundo entendía lo que Pedro reveló. Yo creo que ni él mismo entendía. En el momento que él dice: tú eres el Cristo, el Hijo, el ungido Hijo de Dios, en el momento Jesús le dice: no, espérate, esto no es información humana. Lo que tú adquiriste fue una revelación a tu espíritu. Por eso de aquí Jesús empieza a revelarle a Pedro qué va a suceder ahora en su vida, que le ha llegado esta revelación, y le dice cómo tú puedes entonces aplicar esta revelación en tu vida para traer cambios en tu vida y en todo alrededor de ti. Y esto es lo que le dice. Me gustaría que anote esto. Cristo significa ungido. Ungido es una persona con poder y con autoridad en la tierra. Con poder y autoridad. Ahora, este poder no estamos hablando de un poder de lo que yo puedo hacer aquí en la tierra. Este poder, estamos hablando de poder sobrenatural. Digan conmigo: poder sobrenatural. Que Jesús le dice a Pedro que él va a tener poder sobrenatural. Digan conmigo: poder sobrenatural. Lo segundo que le da esta revelación a Pedro, que entiende quién es el Cristo, el ungido. Ungido es una persona que tiene poder, y número 2, tiene autoridad. Autoridad es es el derecho legal para ejercer poder en la tierra. Poder es lo que trae cambios. Cuando la palabra de Dios llega, o cualquier poder sobrenatural de Dios, como los milagros que vienen del ámbito físico, viene para el ámbito espiritual. Digan conmigo: ámbito espiritual. Viene para traer cambios en lo físico, para impactar, y es aquí donde viene un rompimiento. Porque cuando viene, todo lo que impacta causa una reformación. Digan conmigo: lo que impacta causa una reformación. Por eso cuando viene la palabra a tu corazón que impacta, es para traer una reformación en tu persona como hijo de Dios. Ese es el poder de la palabra. Por eso la buscamos, por eso la leemos. Por eso usted está aquí sentado, listo para recibir y continuar recibiendo esta palabra. Porque esta palabra, cuando llega a ti, impacta tu persona, tu espíritu y tu alma, para empezar a renovar tu manera de pensar y hacerte diferente. El segundo punto de este versículo 16, me gustaría que anote esto. Jesús, al ser hijo de Dios, significa que él tiene todo poder como ser hijo de Dios. Hijo del Dios viviente. Tiene todo poder para traer cambio en lo físico y en el ámbito, en el cielo, en ámbitos, en todo ámbito. Quiero hablar un poquito acerca del ámbito del cielo. En el ámbito del cielo es donde existen las actividades demoníacas que usted no ve, que es el ámbito invisible. Digan conmigo: ámbito invisible. Ese es el ámbito donde existen estas actividades demoníacas que traen cambios en lo físico. Repito. Lo que usted ve, cuando usted ve que en su casa se está armando Guerra Mundial 3, cuando todo estaba bien en la mañana, en la noche, casi se matan y están hablando de divorcio. La pregunta es: ¿qué pasó ahí? Dile que está a tu lado: ¿qué pasó ahí? Oh, son actividades demoníacas en un ámbito que tú no ves. Por esa razón, si tú no ves en el ámbito espiritual, tienes una desventaja. Si tú no entiendes lo que está sucediendo en el ámbito espiritual, entonces tienes una desventaja, porque es como que apaguemos todo aquí y que venga y tú sientas un trompón en la cara, pero tú no ves de dónde viene, y sientes otro, pero tú no ves cómo tú accionas, cómo tú funcionas, cómo tú haces esto, cómo tú peleas en un ámbito físico donde los problemas están existiendo primeramente en el ámbito invisible, porque son los demonios. Muy buena pregunta esa. ¿Cómo yo entonces puedo defenderme en lo físico cuando en el ámbito invisible que no veo
está influenciando lo que está sucediendo en mi casa. Versículo 17 dice esto. Entonces le respondió Jesús y le dice: bienaventurado eres. En otras palabras, de aquí Jesús está diciendo: tú acabaste de recibir esta revelación de quién soy yo. Esta revelación, Jesús dice, esta revelación de que Él es el Hijo de Dios, el Cristo. Cuando tú como creyente, ¿cuántos de ustedes le entregaron su vida a Cristo? Cuando tú tienes por revelación quién es Él, el ungido, que tiene poder y autoridad, que murió como Hijo de Dios y que resucitó para vencer todo en la tierra. Cuando tú lo tienes por revelación, vas a caminar confiado en tu diario vivir, porque tú no estás solo. Él dice: yo envío el Espíritu Santo, el Paracletos, lo envío para que cuando que Jesucristo resucitó y ahora se encuentra a la derecha del Padre, Él dice así, uno mismo como Él dice: yo lo pongo en ti a través del Espíritu, para que el Espíritu hoy en día, diga conmigo, en mí, el Espíritu de Dios, sea el que te guía a ti en tu diario vivir. Lo extraordinario de esto es que el Espíritu de Dios es invisible, pero está en ti. Ok, my God, my God. Porque el Espíritu invisible de Dios está en ti. Aunque tú no lo entiendas, tú tienes acceso al ámbito invisible a través del Espíritu de Dios. No solamente tienes acceso entonces al ámbito invisible, al tener acceso al ámbito invisible, entonces ya tú tienes un entendimiento o lo que Dios te quiere revelar, que es lo que está sucediendo en el ámbito invisible, para tú entonces en lo físico decir: ok, ya yo entiendo lo que está pasando aquí. Son actividades demoníacas que están sucediendo en un ámbito que yo no veo. Pero tú no estás solo, porque la presencia de Dios está en ti para encaminarte a ti a tomar la responsabilidad que te toca a ti. En otras palabras, para que tú traigas cambio en lo que está sucediendo en lo físico, tú haces tu parte. Acuérdense Génesis capítulo 1. Cuando creó al hombre, le dijo: sujuzgar la tierra, enseñorear sobre ella. O sea que fuiste creado tú para tú ser partícipe de la solución que está sucediendo en la tierra. Fuiste creado como hijo de Dios para ser partícipe, para traer orden y cambio en tu vida. Fuiste creado y Dios lo espera. Hay muchos milagros que Dios va a hacer en tu vida. Pero hay una parte que Dios espera de parte tuya, que tú te pares firme y aquí en la tierra ejerce poder y autoridad como Dios lo originó para el ser humano. Nunca fue el plan de Dios que tú te hagas caos en tu salud. ¿Por qué? Porque tú tienes que cumplir propósito. Hay una razón de por qué tú existes y tiene que cumplirse. A mí no me puede venir una enfermedad y querer destruir mi vida. Yo tengo muchos años para pastorear esta iglesia. A mí no me puede venir una enfermedad a querer venir y destruir mi cuerpo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos de ustedes quien dice: pastor, yo no quiero que usted se vaya por ahora? Por esa razón me viene una enfermedad, yo voy a ejercer autoridad de mi vida. Le voy a enseñar cómo. My God, my God, my God. Está poderoso. Versículo 18. Y esto es lo que Jesús le dice a Pedro. Pedro, con esta revelación que tú tienes de mí, con esa revelación no viene sola. Versículo 18 le dice esto: yo también te digo. 18 y dice: yo también te digo que tú, Pedro, ahora. Versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Número 1, ¿qué es roca? Anótelo. Roca es la revelación que le llegó a Pedro, que está accesible a ti. ¿La revelación de quién? De que Cristo, de Jesús es el Cristo, el ungido, que tiene todo poder y autoridad en el cielo y en la tierra. Esta es la revelación que le llega a Pedro. Él le dice: ok, con esta revelación que se te he dado en el momento, y ahora Dios le habla a la iglesia y te dice a ti claramente, con la revelación del Cristo a quien tú le entregaste tu vida, ahora viene también un poder y una autoridad que se te es desatado. Le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, los portones del Hades no prevalecerá contra ella. Anota lo que son los portones del Hades. ¿Qué son portones del Hades? Las puertas del Hades es todo lo que existe en el sistema de este mundo que atrae la humanidad para que entre a ella. Y estas puertas, anótalo, esas son las puertas del infierno. Eso es lo que tiene tristemente a un creyente, lo tiene amarrado, confundido en el sistema del mundo para encaminarlo poco a poco por la entrada al infierno.
Pero la Escritura dice que cuando tú tienes revelación de quién es Cristo, a quien tú le entregaste tu vida, porque tú no estás solo, que Él es el ungido que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, que Él es el Hijo de Dios, vas a tener paz y vas a caminar con mucha fe, porque no entiende de que tú no caminas solo aquí en la tierra. Esta revelación de quién es Cristo también te va a dar autoridad y poder, donde también el sistema del mundo no va a poder contra ti, o todo lo que viene desde el ámbito invisible del reino de las tinieblas. Amén. Quiero llevarlo ahora al versículo 19. Con la revelación de que Cristo es el ungido, a quien tú le entregaste tu vida es el ungido. Cuando tú lo tienes por revelación, vas a tener mucha paz y vas a caminar mucho en fe. Número 1, que Él es el Hijo de Dios, a quien tú le entregaste tu vida. Tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Si la palabra Cristo significa ungido, digan conmigo Cristo. Ungido. Y anótalo. Una persona ungida significa que esa persona en el acto de la unción en el momento se está haciendo una ceremonia. Cuando los reyes lo ungían en el Viejo Testamento, se le estaba dando en el momento una ceremonia que tenía poder en lo físico, se hacía en lo físico, pero tenía poder en el ámbito espiritual. ¿Cuál es? Que en el momento la persona es consagrada para ser un rey. Un rey tiene poder y un rey tiene autoridad. En el Viejo Testamento lo puedes ver, como el rey David. Los reyes tienen poder para tomar territorio, para adquirir bienes también. Todo es el poder que tienen los reyes. Eran ungidos. Cristo, al Pedro reconocer que Él era el Hijo de Dios ungido, eso dice, tú eres entonces la persona con poder sobrenatural sobre tu vida y con la autoridad aquí en la tierra. Cristo, digan conmigo Cristo. Significa ungido. Eso es Cristo. Dile que está a tu lado, ese es Cristo. Ahora, ¿cuánto cristiano tenemos aquí en esta iglesia? Levanta tu mano. ¿Sabes lo que está revelando esto? Que eres un ungido. Digan conmigo, yo soy un ungido por la presencia de Dios en mí, por la unción de Dios en mí. Yo soy un ungido, un pequeño Cristo, un pequeño ungido aquí en la tierra, donde tengo poder, tengo autoridad en el ámbito físico y en el ámbito espiritual. ¿Cuánto dicen amén a eso? Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Ahora quiero que usted transicione su mentalidad y no se quede como simplemente una persona que viene a la iglesia porque eres parte de una religión. Dios quiere más que eso. Dios quiere encaminarte a que tú vivas una vida cristiana. No, una vida cristiana. Si reemplazamos esa palabra cristiano a ungido, Dios quiere que tú vivas una vida como un ungido. Uno que es empoderado a prosperar, que tiene poder y autoridad aquí en la tierra. ¿Cuántos de ustedes ejercen poder y autoridad en su casa? Ahí la mujer hicieron, los hombres hicieron, ¿verdad? Eso es. Quiero poner un balance a esto. Cuando un hombre que es cabeza tiene una relación con Dios, tiene la capacidad y la habilidad, por gracia de Dios, de poder administrar. En la casa no se controla, no se manda, se administra el hogar. Uno administra lo que Dios te entrega, hombre, como cabeza. En tu relación con Dios, Dios te habilita, me ha transformado. La cosa era antes, yo era bien machista. Lo aprendí de mi papá. En mi casa se hacía lo que mi papá decía. Oh my God. Y eso yo lo aprendí también. Cuando le entrego mi vida a Cristo, Cristo me dice, no, así de esa manera no es. Así de esa manera no es. Te voy a enseñar cómo funciona. Esto funciona, el matrimonio funciona en el poder del amor, que solamente viene de Dios. Y ese amor es lo que te ayuda entonces a ti a considerar, a tomar en cuenta gente que Dios ha puesto en tu vida para que tú también la administres bien, que es tu cónyuge y tus hijos. Y la sabiduría de Dios, eso entonces son estos principios que cuando tú lo aplicas en tu matrimonio vas a obtener los resultados que Dios te promete en tu matrimonio. Pero tú tienes que aplicarlo. ¿De dónde viene esto? Sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? De Dios, por revelación viene a tu vida. Y esta revelación fue lo que transformó mi vida como persona, de quien yo era antes a quien yo soy ahora. Ahora, yo en mi casa, yo me aseguro en mi casa de ejercer muy bien mi autoridad. No la impongo. En lo físico, administro mi casa.
a mi hijo, a mi familia, a mi esposa. Pero quiero hablarle a toda persona que está sentado en este momento, en este lugar, y todo lo que me ven en línea. Tú tienes acceso al ámbito espiritual como hijo de Dios y como un cristiano, digan conmigo, ungido. Tú tienes autoridad en lo físico para traer cambios en lo físico, así como Jesús se lo reveló a Pedro. Y esto es lo que le dice, esto es lo que viene con la revelación de que tú eres un hijo de Dios y un cristiano, un ungido. Y es lo que dice el versículo 19. Dice, yo a ti te daré, Pedro, dile que está a tu lado, pon atención. Porque hoy Dios te va a hablar a ti. Y eso es lo que Dios te dice a ti hoy. A todo creyente, todo creyente. Levante su mano si usted es un creyente. Y eso es lo que Dios te dice a ti. Eso es lo que Dios te dice a ti en esta mañana. La revelación que tuvo Pedro, tú la estás recibiendo en este momento. Que Cristo es el ungido, aquel que tiene poder y autoridad en lo físico, en el cielo, en la tierra y en todo. Eres un cristiano, significa que Dios te pasó a entonces hacer y portar la misma unción que porta Jesús, para que tú aquí en la tierra también tengas autoridad en la tierra para traer cambio en el ámbito invisible que tú no ves. Repito, quieres cambio en lo físico, tienes tú que accionar y ejercer autoridad en el ámbito que tú no ves. Para hacer esto necesitas una comunión muy cerca con el Espíritu de Dios a través de la oración, a través de la intercesión, a través de tu comunión con Dios. Te da acceso para tú ejercer ese poder y esa autoridad. Veamos más adelante, el versículo 19 dice, y te daré las llaves. ¿Qué es las llaves? Anoten lo que es llaves. Y esto es lo que Dios te dice hoy. Pueblo, iglesia, te doy las llaves. Anoten lo que es llave. Llave representan dos cosas. Número uno, acceso a lo sobrenatural. Acceso. Digan conmigo, levanta tu mano y di, yo tengo acceso. Que no se te olvide hoy como hijo de Dios, que tú tienes acceso, tú puedes accesar todo lo que tú necesitas de parte de Dios. Todo lo que viene de Dios es sobrenatural. ¿Qué tú necesitas? Una sanidad en tu cuerpo. Tengo para decirte que cuando tú tienes revelación de que Cristo es el ungido, que murió y venció la muerte, si venció la muerte, ¿cómo no va a vencer una enfermedad que quiera venir a tu vida? Si Él es el Dios, creador de los cielos y la tierra, el dueño del oro y la plata, ¿cómo no va a proveer a tu vida? Ese es el Cristo ungido. Cuando lo tienes por revelación, vas a caminar confiado de que Él va a intervenir en tu situación. Pero Él quiere llevarte a un nivel más allá, no solamente en la revelación de quién es Él como una persona ungida, sino que quién eres tú como una persona ungida aquí en la tierra. Muéstrame a alguien que no está caminando en esa victoria y te puedo decir, no tiene revelación del poder y la autoridad que tiene. ¿Cuánto de ustedes como cabeza va a permitir que cualquier persona se meta en su casa, se le daño a su familia? Alguien se te mete en tu casa, Robinson. Robinson dijo, ese no pasa de la puerta. ¿Cuántas cabezas dicen, no pasa de la puerta? Es más, antes de llegar a la puerta, no llega, porque usted ejerce su poder y la autoridad que tiene. No quiero llegar en el tema de las armas, pero sí le digo esto, no voy a tocar ese tema, pero sí le digo esto, usted toma la responsabilidad, la cabeza y la familia está confiado en quién, que la cabeza ejerce su poder y su autoridad, toma dominio, no cualquier cosa puede entrar a la casa, y en su casa nadie puede hacer lo que le dé la gana, solamente lo que usted autoriza, eso es así. En el ámbito físico es lo mismo. Donde Pedro entonces, versículo 19, dice, a ti te daré la llave. En otra palabra, te doy acceso al cielo y todo lo que ates aquí en la tierra será atado. My God, hold on. Acceso, anótalo. Número uno, llave es, digan conmigo, llave es acceso a las riquezas, al poder. ¿Acceso a qué? Anótalo. Al poder, unción. Donde tú declaras palabra. Y lo que tú declaras tiene que llevarse a cabo aquí en la tierra. Esto es lo que Jesús le revela a Pedro. Que como hijo de Dios tú quieres traer cambios a tu vida. La pregunta es, ¿qué es lo que está detrás del problema, la crisis? ¿Qué es lo que está detrás del problema que estás viviendo? ¿Cuántos de ustedes están viviendo un problemita? Otros problemas más grandes, levante su mano. La pregunta es, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Porque cuando tú tienes revelación de lo que hay detrás de esto, revelado por Dios, quiero que sepas a partir de hoy, que al tener tú a Cristo como Señor y Salvador en tu vida, como el ungido, aquel que tiene poder y autoridad en el cielo y en la tierra, quiero que sepa a partir de hoy que Dios te da acceso, te da las llaves a ti para que tú acceses
Todo lo que tú necesitas de parte de Dios para que aquí en la tierra tú puedas traer cambios. Versículo 19 dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. Ok, me gustaría que usted anote lo que es atar. Anote lo que es atar. Atar es prohibir, llamar ilegal. ¿Qué significa esto? Que tú como hijo de Dios, aquí en la tierra, Dios te ha dado la unción como un ungido para aquí en la tierra tomar el acceso en relación con Dios y prohibir en tu vida personal, en lo físico, lo que no pertenece. Puede ser enfermedad, puede ser cualquier situación que se está metiendo en tu matrimonio, puede ser cualquier situación o pensamiento que llega a tu mente que quiere llevarte a la depresión, a la opresión. El primer lugar donde Dios te da para que tú ejerces dominio, autoridad, anótalo, es en tu mente. Porque si Satanás tiene acceso a tu mente, entonces tiene la capacidad o el acceso para manipularte a ti en tu manera de pensar, que se va a reflejar en tus palabras y tus acciones. El primer lugar donde Dios te da la autoridad para tú, o las llaves, digan conmigo las llaves, para tú ejercer autoridad son en tus pensamientos. ¿Sabe que tus pensamientos te pueden sacar de la iglesia más rápido que enseguida? Yo hice una ordenación de los diáconos y los que estuvieron ahí presentes, yo les dije: acuérdense de esto. Es un periodo de tiempo que si se te olvida quién es la pastora, Satanás te saca en segundo de una relación con la pastora. ¿Por qué? Porque Satanás lo que quiere es entrar en tu corazón para distorsionar pensamientos, manipular tu interior y así manipular tus pensamientos, de modo que tú acciones a eso que Satanás pone en tu corazón como manipulación. En tu matrimonio lo mismo. Si no cuidas tu corazón y tú no ejerces autoridad en tus pensamientos, si tú no atas y prohíbes esos pensamientos erróneos y lo permite que dé fruto en tu corazón, ese fruto es lo que va a cambiar tu manera de pensar, ser, conducirte aquí en la tierra, y vas a accionar de acuerdo a lo que tienes en tu corazón. El primer territorio donde Dios te da el poder y la autoridad para tú ejercer con unción son tus pensamientos. Cuando la palabra de Dios dice atar, significa prohibir. A partir de este momento, yo quiero encaminar a todos ustedes en este momento a decidir, a tomar dominio y señorío de todos tus pensamientos, que es el ámbito que te pertenece a ti, tu persona, y que a partir de hoy todos ustedes se comprometan a ejercer el poder y la autoridad como un hijo de Dios ungido, como un cristiano que eres, y a partir de este momento tú puedas decir: yo ato todo pensamiento. Cuando son pensamientos negativos, dale un codazo que está a tu lado, dile: ata esos pensamientos. Cuando son pensamientos de pecado o de tentación, dile que está a tu lado, dale un codazo y dice: ata esos pensamientos. Átalo, prohíbelo, no lo permita que tomen territorio, no lo permita que dé fruto en tu vida, porque te va a mortificar. Satanás quiere entrar ahí con esa palabra para distorsionar quién tú eres como hijo de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Pastor, ¿cómo lo hago? Sencillo, anótelo. Declara en el nombre de Jesús que esos pensamientos son ilegal y no pertenecen a tu mente. Digan conmigo: yo ato. Digan conmigo: yo ato. Quiero póngase de pie donde está. Quiero llevarlo en este momento. Quiero llevarlo en este momento a hacer una acción correspondiente, basado en lo revelado. Esta palabra atar en el original es la palabra deo. Digan conmigo: deo. Y así mismo como Jesús le da revelación a Pedro y le dice: Pedro, con esta revelación que tú tienes de mí, porque yo soy tu Señor, Dios te habla a ti hoy, iglesia, y te dice: con la revelación que tú tienes hoy de quién es tu Cristo, a partir de hoy, a partir de este momento en adelante, se acabó la derrota en tu vida. Se acabó la derrota en lo físico, se acabó la derrota en tu alma con la depresión, opresión y aflicción, porque todo es la raíz de todo esto. ¿Qué es lo que tú estás pensando que te lleva a la depresión? ¿Qué es lo que estás pensando que te lleva al desánimo, que te impide pararte de la cama? Vamos, ¿alguien me está entendiendo aquí? Den un fuerte aplauso al Rey. ¿O eso es solamente a mí que me ha pasado? Eso es normal en el ser humano, pero no lo permita. Diga conmigo: hasta hoy. Hasta hoy. No permita que eso tome territorio en tu alma.
¿Por qué? Porque lo que tú permites del enemigo en tu alma, lo que tú toleras te controla. No permita que esos pensamientos negativos controle tu interior, porque tú no le perteneces a las tinieblas, tú le perteneces a Dios. Deja que la palabra de Dios controle tu interior. Busca, entra en esa presencia y dile: Señor, estoy desanimado, dame una palabra que me dé ánimo. Y Dios empieza a decirte: yo supliré todo lo que te hace falta. Porque estás paniqueado, porque piensa que vas a estar en una derrota o en un fracaso financiero, si Dios promete en su palabra que Él suplirá todo lo que te hace falta. Tienes propósito en la vida. ¿Por qué permites que un diagnóstico de un doctor terrenal tenga más poder que lo que Dios te promete? Él dice: yo sanaré tu cuerpo, porque por mis llagas, por lo que yo hice en la cruz del Calvario, por mis llagas tú eres curado. Esa palabra, cuando viene por revelación, vas a caminar confiado. No me importa el diagnóstico. Yo creo en el poder sobrenatural de mi Dios, que hace un milagro para sanar mi cuerpo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que